Giel Aldo, Presente. Mora José, Presente. Ocampo María Alejandra, Presente. Pérez Evelyn, Prieto Alfredo, Presente. Ramírez Gabriela, Presente. Recalde Vivian, Presente. Rodríguez Carlos, Presente. Rojas María Mercedes, Presente. gracias. Sena María Belén, Presente. Torales Antonio, Presente, profe. gracias. Usher Guillermo, Presente, profe. gracias. Velázquez María Belén Presente, profe. y Salazar María Belén. Bueno, me quedan Presente, Salazar. doctora. Ah, bueno, perfecto, gracias. Pérez, Monjes, Gil, que entró recién, Monjes también. Y eso es todo. Ah, no. Damarisa también. Ya, con chicos. Perfecto. Profe, Ya, sí, genial. Carlos Rodríguez, ¿Sí? está, ¿verdad? Sí, sí está, me dijo presente. Le quiero decir nomás que por segunda vez pone mal su correo y rebota en el examen para prestar más atención, porque después dice que no reciben su examen. Entonces, chicos, tienen que atender eso. O no sé si tiene algún problema Correo. en su correo, ¿verdad? Pero rebota todo lo que se le manda. Genial, profe, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda. Ayer me escribió Paula para decirme que faltaba que le suba la clase de hipernatremia y hiponatremia, que ya le subí, me parece. Si no pueden abrir, me avisan, y porque hay que cambiar la configuración para que puedan ver todo, ¿verdad? Pero para mí que puse bien la configuración. Y si les falta otra clase, háganme acordar, porque a veces se me pasa con tanto trabajo, ¿verdad? Y entonces, habrán visto la clase asincrónica, o por lo menos yo todavía creo que ven, de insuficiencia renal, en donde podemos decir que la insuficiencia renal sería un síndrome que está caracterizado por el rápido descenso, que puede ser en horas o en días, pero en pocos días, ¿verdad? 72, o sea, 2 días, 3 días, 4 días. Y sostenido de la tasa de filtrado glomerular. Profe, una cosita, dejó de presentar. ¿Ahora no se ve más? No, ya no. Espérame. Espérame que... Profe, y también la clase asincrónica de insuficiencia renal aguda no se subió aún. Asincrónica. Sí. Pero está en el, ¿cómo te iba a decir? Está en el canal de la profe Susana. Si ustedes entran en el canal de YouTube y buscan videos, el canal de ella se llama Regina Barreto, y entran y buscan videos, ahí van a ver, van a encontrar. Gracias, profe. Pero igual les voy a subir. Eso es lo que no entendí el tema de insuficiencia renal, pero ahora que ya me explican, ya entiendo. Y ahí se ve. Sí, profe, ahí ya está. Perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué era la insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda es la disminución rápida y sostenida de la tasa de filtrado glomerular. Y esto puede pasar en riñones sanos o en riñones enfermos previamente, ¿verdad? Por ejemplo, renales crónicos. Y ahí se llama insuficiencia renal crónica agudizada, ¿verdad? La insuficiencia renal aguda es algo muy frecuente. Van a ver mucho en su práctica médica. Hagan lo que hagan, siempre van a tener una persona con falla renal en algún momento de su vida que va a pasar o va a consultar con ustedes por algún motivo. Y
¿cómo se manifiesta que yo tenga una falla renal? Así como cuando teníamos un problema de plaqueta, era que bajaban las plaquetas o que subían, o cuando tenía una anemia, que es lo que pido, un hemograma para ver la hemoglobina, el hematocrito. ¿Y acá qué voy a pedir? Acá voy a pedir los principales marcadores de la función renal, que son la urea o el nitrógeno ureico, que es el BUN, y la creatinina, ¿verdad? Que es desecho de las proteínas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede cuando yo tengo una disminución del filtrado glomerular? Y bueno, vamos a tener un aumento de la urea o del nitrógeno ureico, que le conocemos como BUN, ¿verdad? Y vamos a tener un aumento de la creatinina plasmática. Entonces yo pido urea y creatinina en sangre, ¿verdad? ¿Y por qué sube esto? Y esto sube porque mi riñón no funciona y no elimina esto que son los desechos principales que nos ayudan a medir, ¿verdad? Entonces, es un síndrome clínico secundario a múltiples causas con un deterioro brusco de la función renal, cuya expresión común es, como les dije, el aumento de los productos nitrogenados en sangre. Por eso que el paciente renal tiene que hacer una dieta hipoproteica, no hiperproteica, porque eso va a empeorar más el estado, ¿verdad? También se puede decir que en un paciente que tiene una creatinina basal de 2 miligramos por decilitro, sería igual al aumento del doble de su creatinina basal. ¿Quién va a tener una creatinina de 2 miligramos? ¿Cuánto es el valor normal de la creatinina? El valor normal de la creatinina es hasta 1, ¿verdad? Y si yo tengo 1,2, 1,3, bueno, ya está empezando a subir. Pero 2 ya es una creatinina elevada y un posible renal crónico leve, ¿verdad? En estadio 1, ¿verdad? Y cuando yo aumento al doble mi creatinina basal, entonces ahí estoy hablando de una falla renal crónica agudizada. Entonces, elevación brusca de la creatinina por encima de 2 o duplicación de la creatinina sérica con respecto a los valores basales normales de ese paciente. Y hay varias formas de clasificar la insuficiencia renal aguda, que es primero, por ejemplo, el sindrómico, hacer el diagnóstico de falla renal, si es aguda o crónica, y identificar el carácter agudo. ¿Cómo yo voy a confirmar que es agudo y porque es rápida, instauración rápida? Descartar que sea algo crónico. O como dice acá y como ya les dije, puede ser una aguda sobre una crónica, eso se llama crónica agudizada. ¿Y qué es lo que va a estar alterado? La funcionalidad es sobre todo determinar el grado de deterioro funcional que estamos teniendo y cuánto se ha deteriorado esa función renal. Y eso se puede hacer mediante una tabla que se llama Rife y Akin, que son de estudios que se hicieron sobre la funcionalidad renal, que miden la creatinina y la diuresis del paciente y el tiempo de instalación de este aumento de la creatinina y el tiempo de disminución de la diuresis del paciente. También podemos hacer una clasificación fisiopatológica donde establecemos los principales mecanismos, cómo vamos a estudiar la insuficiencia. Y hay 3 formas de estudiar la insuficiencia renal, que podemos decir que es la insuficiencia renal prerrenal, la renal o intrínseca o parenquimatosa, y la posrenal, ¿verdad? Porque esto es lo que nos ayuda a orientarnos sobre cómo vamos a tratar a esa insuficiencia renal. Por ejemplo, en una prerrenal tengo que solucionar lo que está causando que haya un bajo flujo en mi riñón. La renal, tratar lo que le está haciendo daño. Y la posrenal generalmente suele ser por obstrucción del paso de la orina después ya del riñón. Entonces yo tengo que desbloquear ese paso. Profe, sale entrecortado. Principalmente, ¿qué pasó? ¿Se escucha mal? ¿No se ve? Se escucha entrecortado. Entrecortado. Y posible. Pagué mi internet. A ver un poco.
Ahí ven, Sí, profe, se ve. se ve. Bueno, entonces, esos criterios que les dije de Rifle y Akin nos orientan sobre todo a qué es lo que pasa con la creatinina sérica y con la orina y qué es lo que pasa con el filtrado glomerular. Entonces, ¿de dónde pueden leer esto? Lean del Farreras, del capítulo 97, que está en la... Bueno, yo tengo el último, ¿verdad? Pero igual nomás, el capítulo de insuficiencia renal aguda, y ahí van a tener estas dos tablas. Tienen una que es más actualizada, que es del 2012, pero son las mismas cosas, o sea, los mismos criterios que tenemos ahí, tenemos acá en el del 2012, o sea, no cambió nada. Entonces, lo que habla acá de Akin, los criterios de Akin nos dice que fue un metaanálisis en donde se evaluaron muchísimos pacientes, que nos dice que si uno está en estadio 1, 2 o 3, en el 1 ustedes van a tener un aumento de la creatinina sérica de más de 3 miligramos por decilitro o un 150 o 200% del valor normal. En el tipo 2 van a tener un aumento de la creatinina sérica de entre 2 o 3, entre 2 o 2,9, y eso equivaldría a veces la basal sería, ¿verdad? Y en la fase 3 ustedes pueden tener una creatinina 3 veces la basal o una creatinina de 4 miligramos por decilitro con un aumento agudo de más de 0,5 miligramos por decilitro, o la necesidad de terapia de resustitución renal, que es la diálisis. La diálisis, para que ustedes sepan, existe la hemodiálisis, la ultrafiltración y la diálisis peritoneal, ¿sí? Y la hemodiálisis y la ultrafiltración se puede hacer tanto por un catéter de diálisis que se coloca ya sea en la femoral o en la yugular o en la subclavia, dependiendo de la mano del nefrólogo o del cirujano vascular que coloque el catéter. O se puede hacer mediante ya cuando ustedes saben que su paciente va a quedar crónicamente en diálisis, se hace mediante una fístula arteriovenosa que tiene que construir el cirujano vascular, y generalmente se hace en el brazo del paciente, ¿verdad? Entonces, eso para que ustedes sepan cómo se realiza. Una sesión de diálisis o de hemofiltración dura entre 3 a 4 horas en lugares como Francia, donde un paciente se puede ir a acostarse en una cama o en un sillón y dormir, puede durar hasta 8 horas. Acá, lastimosamente, dura entre 2 a 3 horas, o sea, está subdializado nuestro paciente. Y las diálisis peritoneales suelen durar 30 minutos, o sea, poquísimo, ¿verdad? Disculpen mis perros. Bueno. Y otra cosa que mide también es cómo está la orina de ese paciente. Y en el estadio 1, por ejemplo, el paciente empieza a orinar menos de 0,5 ml por kilo peso hora en más o menos 6 horas. En el estadio 2 sería menos de 0,5 ml por kilo hora en 12 horas. Y en el estadio 3 sería menos de 0,3 por kilo peso hora en 24 horas, o anuria en 12 horas. ¿Qué quiere decir anuria? Que ya no orinó más tu paciente. Esa es la anuria. Entonces, eso sería con respecto al Akin. Y con respecto al Rifle, lo que nos dice es que ustedes tienen, como dice acá, RIFLE, R de riesgo de que el paciente entre en falla renal, que se ve sobre todo cuando aumenta la creatinina 1,5 a 1,9 veces o disminuye la tasa de filtrado glomerular en un 25%. Acá vemos una disminución de la orina en 0,5 ml por kilo peso hora en 6 horas.
En el estadio de injuria, ¿verdad? Ustedes tienen una creatinina que va de 2 a 2,9 con una disminución, un aumento de 2 a 2,9 veces, con una disminución de la tasa de filtrado glomerular en un 50%, y acá tenemos ya la disminución de la orina en menos de 0,5 ml por kilo peso hora en 12 horas. Cuando estamos en falla renal, decimos que la creatinina puede subir un 300% o 3 veces su valor, o disminuir el filtrado glomerular en un 75%, o podés decir que la creatinina es más de 4 miligramos por decilitro con un aumento de 0,5 miligramos por decilitro, o necesidad de terapia de reemplazo, de sustitución, que sería la diálisis. Acá tu paciente orina menos de 0,3 ml por kilo peso hora en 24 horas, o está en anuria, como sería en el estadio 3 de Akin. Y cuando tenemos una pérdida de la función renal es cuando tenemos una persistencia de esto, o sea, del último de la falla o del Akin, ¿verdad? Que quiere decir que hay una pérdida de la función renal durante más de 4 semanas. Y cuando estamos en una falla renal terminal, cuando tu paciente está en enfermedad terminal y tiene una necesidad completa o sea, necesidad de hemodiálisis para poder mantener la función renal durante más de 3 meses, ¿verdad? Entonces, hablamos de la falla renal. Puede ser con orina conservada, oligúrico cuando orinamos poco y anúrico cuando el paciente prácticamente no orina. Oligúrico sería, con diuresis conservada cuando la diuresis es más de 400 ml en 24 horas. Oligúrico o oligoanúrico cuando la diuresis va entre 100 y 400 ml por 24 horas. Y una falla renal anúrica sería cuando orina menos de 100 ml en 24 horas. Pero legalmente, chicos, o sea, si van a ser así estrictos, sería esto, 0,5 ml por kilo. Porque imagínense que yo, por ejemplo, tenga 150 kilos. ¿Cuánto tendría que orinar por hora? ¿Les parece a ustedes? Si tengo 150 kilos por hora, ¿cuánto tengo que hacer pipí? 150 por 0,5. 75. 75. 75 ml por hora. Y en 24 horas, ¿cuánto tengo que orinar? 75 por 24, ¿verdad? 1800 ml. Claro. Entonces, o sea, en ese paciente, menos de 400 ya es oligúrico. No sé si me explico. Porque para decir que estamos en oliguria era 0,3. Entonces, 150 por 0,3, ¿cuánto les da? Si tenía mi cámara prendida, ya le estaba haciendo toda la señal. 45. No, es 50. 45. Sí. Bueno, y 45 por 24. 1080. Claro, está bien. Entonces, imagínense, si ese paciente ya estaba orinando menos de 400, ya estaba realmente en oliguria o en anuria prácticamente, porque es un paciente grande. Por eso les da el kilo peso. Pero esto es para tener una idea, así una ayuda a memoria para que ustedes puedan entender que si tu diuresis está conservada, tu falla renal aguda puede tener diuresis conservada, puede estar en oliguria, que es lo frecuente, o directamente en anuria, que ahí ya vamos a otra cosa. Entonces, como les dije, el fracaso renal o la falla renal aguda podemos dividirla en 3 principales, ¿cómo les voy a decir? Principales causas o etiologías: la prerrenal, la parenquimatosa y la posrenal. En la prerrenal el problema está antes del riñón, por eso se llama prerrenal. El problema puede ser, sobre todo, o se evidencia porque hay una disminución del volumen circulante eficaz absoluto. ¿Qué quiere decir esto?
que te desangraste, que tuviste un corte, un traumatismo. ¿Y qué pasa? Entonces vos estás con una hemorragia o estás chocado por un cuadro de politrauma y hay una depresión de volumen. Entonces el paciente está prácticamente deshidratado. Una gastroenteritis grave que les deshidrate mucho también me va a llevar a una disminución del volumen efectivo absoluto. Y cuando otra cosa que puede causar una disminución del volumen efectivo relativo, sobre todo, suele ser la insuficiencia cardíaca y la cirrosis hepática. ¿Por qué relativo? ¿Por qué les parece? ¿Por qué no absoluto? Acá yo perdí líquido, pero en el relativo, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? A ver, lo que no se quieren despertar temprano. Tengo una mi lista y no quiero decir. Me van a ayudar a ver si se despertaron. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca y en la cirrosis? No puede ser por salida de líquido. Claro, claro, te va al tercer espacio, perdiste tu líquido, entonces tu volumen es efectivo circulante. Realmente no es que no es que perdiste, es relativo. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del tercer espacio, ¿verdad? Porque tu paciente está, en el caso de la cirrosis, con hipoalbuminemia y en el caso de la insuficiencia cardíaca con una disminución de todo lo que es la circulación en general, ¿verdad? Entonces hay una disminución del volumen circulante efectivo relativo. Otra cosa puede ser por hipoperfusión, sobre todo cuando hay una falla, ahí ya entramos en shock, ¿verdad? Cuando entramos en una insuficiencia cardíaca con shock cardiogénico o cuando estamos, por ejemplo, con un shock, el shock puede ser de tres tipos. Puede ser cardiogénico, puede ser séptico por una infección o puede ser hipovolémico porque perdiste líquido, ¿verdad? Entonces, la falla cardíaca me va a dar un shock cardiogénico. El shock en general suele ser o hipovolémico o séptico, o también puede ser una hipoperfusión porque tengo una afectación del volumen circulante o una afectación porque estoy consumiendo hipotensores como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los ARA2, o en el caso de los AINES que alteran la respuesta miogénica de las arteriolas aferente y eferente, dando eventualmente una hipoperfusión renal. Cuando el problema, entonces acá el problema está antes del riñón, ¿sí? No sé si quedó claro. En el parenquimatoso el problema está en el riñón y en el postrenal el problema está después de que ya mi riñón trabajó, o sea, está en el sistema túbulo colector, ¿sí? Sobre todo colector. ¿Y qué sería el colector? Serían las pelvis, los cálices, el uréter, la vejiga y la uretra, ¿verdad? Por eso que el paciente, por ejemplo, prostático, que tiene una hiperplasia prostática benigna, decimos que es benigna porque no es un cáncer, ese paciente, la próstata crece tanto que obstruye el paso, o cierra el paso de la uretra, entonces el pipí empieza a acumularse, la orina se acumula en la vejiga y como puede ir hacia arriba incluso. Lo mismo si tienen cálculos renales que están ocluyendo o obstruyendo el paso de salida de la orina, me van a dar estos problemas, ¿verdad? Por darle un ejemplo. Cuando el problema es parenquimatoso, hay cuatro principales, no sé cómo decirle, cuatro principales síndromes o causas que pueden llevarte a que tu problema sea un tema renal intrínseco. Y son la enfermedad de los grandes vasos del riñón, que puede ser por una vasculitis, puede ser una hipertensión arterial maligna, oclusión de los vasos renales, o sea, de la arteria renal. ¿Cuándo yo, por ejemplo, voy a ocluir una arteria renal? ¿Por una litiasis? No, arteria. No. Pero no es litiasis, va a ser en tu sistema colector. Sí.
Bueno, y una arteria porque se puede tapar Trombosis. por un coágulo, ¿verdad? Bueno, también se puede tapar una arteria si hacemos una cirugía, por ejemplo, una cirugía de bypass o una cirugía de recambio valvular aórtico o eh, recambio tubular aórtico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un paciente con una enfermedad de la aorta que le llevó a una disección o a un aneurisma de la aorta, entonces yo tengo que clampar esa arteria para poder colocar esa prótesis ahí, ¿verdad? Y eso puede, sobre todo si es ya sea pre o post renal, la enfermedad de la aorta puede afectar al riñón y causar este problema, ¿verdad? También la estenosis de la arteria renal es otro problema. Después están los problemas del glomérulo en sí, en donde tenemos las enfermedades glomerulares y de la microcirculación del riñón. Y después tenemos las lesiones agudas de los túbulos renales, donde tenemos la necrosis tubular isquémica o tóxica. Tenemos las enfermedades intersticiales que afectan lo que sería el intersticio. Y acá tenemos la necrosis tubulointersticial aguda, que no es lo mismo que la necrosis tubular aguda, que puede también haber una inflamación o infiltración tumoral en esa zona. Y otra causa, como les dije, puede ser la postrenal, donde los problemas son generalmente urológicos o ginecológicos. Puede haber compresiones externas al uréter o a la vejiga que hacen que uno no pueda, que la orina no pueda circular. O, por ejemplo, fibrosis retroperitoneal que no tiene una causa, pero que puede afectar esa fibrosis al uréter, porque ustedes saben que el uréter es retroperitoneal. Entonces ahí le fibrosa, vamos a decir, a nuestro uréter y también hace que no pueda pasar la orina. Otra causa puede ser las litiasis acá, ¿verdad? En esta zona sí, en la postrenal el problema puede ser litiasis. Pueden ser la hiperplasia de próstata, un cáncer de útero, un cáncer de la vía urinaria, ¿verdad? Que está dado por la pelvis, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿verdad? Bueno, eso sería con respecto a la postrenal. Y la necrosis tubular aguda, entre las parenquimatosas, la más frecuente es la necrosis tubular aguda. Y hay dos, la isquémica y la tóxica, ¿verdad? Y la isquémica suele otra vez ser la más frecuente. ¿Por qué? Porque la isquémica es la que sucede a consecuencia ya de esto. Cuando tu volumen efectivo circulante absoluto se hace gravemente disminuido y persistente en el tiempo, puede llevarte a que tu prerrenal termine siendo una renal por una necrosis tubular aguda isquémica. ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes sabrán, o se acordarán, Porficio, que el riñón tiene una corteza y tiene una médula, ¿verdad? La corteza es muy irrigada, prácticamente el 90% de la vasculatura pasa por ahí porque ahí están los glomérulos. Y la médula está prácticamente hipoxémica porque tiene un 10% de... ¿Y qué pasaría si encima de que esa médula, perdón, de que esa médula está hipoxémica, yo mantengo la isquemia porque no tengo un volumen circulante eficaz? Eso va a terminar por necrosar los túbulos y por lesionar esos túbulos y llevar a una necrosis tubular aguda, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles suelen ser las causas de la isquemia? Puede ser una cirugía mayor prolongada, traumatismo, hipovolemia grave persistente, una sepsis que no se está pudiendo controlar o un paciente gran quemado también. ¿Por qué gran quemado? Porque el gran quemado pierde el líquido por piel, ¿verdad? El gran quemado se deshidrata rapidísimo porque está perdiendo por esa piel
quemada, o sea, no hay piel, ¿verdad? Entonces él está perdiendo el líquido por todos lados. Bueno, dentro de la tóxica tenemos otra vez dos causas, que pueden ser toxinas endógenas o exógenas. Dentro de las endógenas tenemos pigmentos y proteínas, y las exógenas fármacos o contraste. Por ejemplo, hay gente que hace necrosis tubular aguda o entra en falla renal aguda por una necrosis tubular aguda parenquimatosa debido al contraste yodado que se usa para la tomografía. Por eso que siempre se le pregunta al paciente cómo está la función renal de tu paciente antes de llevar la tomografía, y también si no es alérgico al yodo. O fármacos, hay antibióticos, medicamentos que te pueden desencadenar una necrosis tubular aguda por fármacos, ¿verdad? Y endógenos, ¿qué pigmento les parece a ustedes que podría precipitar en nuestro túbulo renal? ¿Se fueron al gimnasio o salieron a trotar cuando hacía mucho calor y llegaron con un golpe de calor o con una deshidratación importante, nos llevaron agua y aparte, como se esforzaron demasiado, produjeron una rhabdomiólisis? ¿Qué quiere decir eso? Se lisó el músculo, ¿verdad? Y empiezan a tener dolor corporal generalizado, empiezan a tener fiebre por el golpe de calor, y todo esto empeora porque la rhabdomiólisis, ¿qué produce? La lesión del músculo. Produce liberación de mioglobina, ¿verdad? Y la mioglobina se va y precipita en los túbulos renales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la necrosis tubular aguda, que les dije que es la destrucción de las células epiteliales tubulares con una eventual o posterior supresión aguda de la función renal. Y tenemos entonces la isquémica, la que es por toxinas endógenas o exógenas, ¿verdad? La isquémica, como les dije, puede ser lo que les puede decir a ustedes que va a ir a una necrosis tubular aguda eventualmente isquémica, es que el paciente haya tenido hipotensión persistente, cirugías, falla renal crónica que se agudiza, hemorragias. ¿Y qué van a encontrar ustedes en la orina de ese paciente? Van a encontrar cilindros granulosos marronáceos y un sodio urinario más del 1%. Si el sodio urinario está más del 1% en cualquiera de las necrosis tubular agudas, quiere decir que esos túbulos no están absorbiendo sodio, porque el sodio, la fracción de sodio urinario tiene que ser menos del 1%, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy con una hemorragia, ¿verdad? Y mi problema es primero prerrenal, o sea, todavía no fue algo persistente y mi paciente todavía está funcionando, vamos a decir, su médula y su corteza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese paciente? Él va a absorber sodio para tratar de retener agua. Ustedes saben que el agua se va hacia la sal, ¿verdad? Entonces, ese paciente está con una fracción de sodio urinario menos del 1%. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una necrosis tubular aguda y se lesionaron las células de mis túbulos? Esas células que en otro momento estaban absorbiendo sodio no van a absorber nada. Entonces, pasa esto de que el paciente se empieza en la orina a ver sodio elevado. Por toxinas endógenas, como les dije, puede ser por radiocontraste yodado, por ejemplo, antibióticos que pueden causar necrosis tubular, algunos fármacos de quimioterapia o pacientes que eran los renales crónicos y que van a encontrar cilindros granulosos marrones con una fracción de sodio urinario más del 1%, y va a haber también células epiteliales. Y cuando la toxina es endógena, puede ser, como les dije, por una rhabdomiólisis, la persona que tuvo un ejercicio extremo. ¿Quién más puede hacer una rhabdomiólisis? Un paciente electrocutado. El paciente electrocutado suele hacer por la descarga
eléctrica importante, destrucción muscular y arritmias cardíacas. Por eso el paciente electrocutado, por más de que se haya levantado y caminado después de su electrocución, tiene que quedar internado 24 horas en observación, porque en esas 24 horas él puede o bloquear su riñón con mioglobina o puede hacerte una arritmia potencialmente mortal. Los pacientes que tienen anemia hemolítica o que hacen hemólisis también pueden bloquear su riñón y entrar en una falla renal aguda. Y los pacientes que tienen una lisis tumoral importante, esos pacientes oncológicos que están con lisis tumoral, ya sea de un tumor sólido o pacientes con leucemia, también pueden causar lisis tumoral. Y esa lisis tumoral, esos detritos celulares, ir a depositarse en los túbulos y ocluirlos y eventualmente llegar a la necrosis. Entonces, ¿cómo va a estar el sedimento urinario? Va a haber sobrenadantes rosados, puede haber hemopositivos sin eritrocitos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber hemoglobina 3 cruces y en tu sedimento no va a haber glóbulos rojos. O pueden haber cristales también, ¿sí? Porque la orina simple tiene una parte que te dice la densidad urinaria, el pH y la coloración. Después viene la parte donde con la tira reactiva te dice si hay proteínas, bilirrubina, ¿cómo se llama? Hemoglobina, glucosa. Y después tienen la parte que es sedimento urinario, ¿verdad? Y en el sedimento les tiene que decir qué células o qué encuentra. Y puede haber células epiteliales, que es normal que haya 5 o 10. Puede haber glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias y puede informar cilindros. Pero lo normal es que no haya nada, que solamente haya células epiteliales, eventualmente 4 a 5, ¿verdad? Por campo. No debería haber glóbulos rojos, a no ser que sea una mujer y que esté cerca o terminando su menstruación, o que esté luego con la menstruación y ahí va a ser, no van a poder informarlo del seguimiento. Te va a decir seguimiento interferido por periodo menstrual, ¿verdad? O que bacterias pueden haber en la orina. No, en algún momento ya les dije que la orina es estéril y que no debe haber ni una sola bacteria. Si hay bacteria 1 a 2 o 3 o 5 por campo, hay que eventualmente valorar si no es una contaminación, ya sea en el varón con la orina o en la mujer una contaminación por arrastre, ¿verdad? ¿Cómo ustedes pueden decir que es una contaminación cuando tienen más células epiteliales que bacterias? Si, por ejemplo, yo tengo 10 bacterias por campo, pero tengo 20 a 30 células epiteliales, quiere decir que es por arrastre nomás, que no es algo, no es una infección. Pero si yo, por ejemplo, tengo 50 bacterias por campo y tengo 5 células o 10 células epiteliales, esa es posiblemente una infección urinaria y hay que pedir sí o sí un cultivo de la orina, ¿sí? Y se acuerdan que por la clase de la profe que decíamos que era una infección urinaria cuando en el cultivo teníamos más de 100.000 unidades formadoras de colonia o más de 50.000 en casos especiales, ¿verdad? Y podemos decir que la necrosis tubular aguda podemos hacerla, o sea, dividirla en 3 etapas. La etapa inicial, donde ustedes tienen la disminución del filtrado glomerular, un aumento repentino de la urea y de la creatinina sérica. Una etapa donde se mantiene esto que es la persistencia de esa urea y creatinina elevada que suele durar 1 o 2 semanas, y una etapa de recuperación en la que va bajando los valores de urea y creatinina, se detiene la lesión y se reepitelizan esos túbulos, ¿verdad? Y acá generalmente en la inicial, en la de mantenimiento, tenemos oliuria o anuria, ¿sí?
Pero acá ya tenemos una fase poliúrica, o sea que el paciente cuando va recuperando empieza a orinar como caballo, para hacerla corta, ¿verdad? Orina muchísimo. De no orinar nada, o de orinar, por ejemplo, qué sé yo, 312 horas se va a orinar 3000 en 6 horas, por darle un ejemplo. Orina muchísimo el paciente cuando está en su fase de recuperación poliúrica. Entonces, recordar que la isquemia renal nos puede dar dos cosas. Puede llevarnos a una lesión o daño de los túbulos que va a causar una fuga al intersticio y una obstrucción tubular por la lesión o por el daño de los túbulos, o que esa respuesta por una isquemia renal es una respuesta que va a dar una congestión medular, una vasoconstricción renal, como una forma de tratar de compensar esa respuesta de hipotensión. Y eso nos va a llevar, cuando hay una congestión medular, nos va a llevar a que la médula, ya les dije que tenía un 10% nomás de aporte de oxígeno, entonces va a empeorar eso y va a reducir más el aporte de oxígeno. Esa reducción del aporte de oxígeno más la vasoconstricción renal va a hacer que disminuya el flujo plasmático glomerular y que la presión de ultrafiltración esté reducida, por ende la tasa de filtrado glomerular va a estar disminuida. Y todo esto en conjunto nos va a llevar a que el paciente entre en oliguria, o sea, que orine poco o nada, o en anuria, que no orine, ¿verdad? De las dos formas se puede presentar. De hecho, que yo, por ejemplo, que hago terapia, no puedo luego ver que mi paciente orine menos de 70 o de 100 ml hora. Yo quiero que mi paciente esté orinando, como dice el terapista, quiere ver cada gota de orina que sale de su paciente, y cierto es. Le ponemos sonda y le controlamos su diuresis horaria a nuestro paciente, porque eso es importantísimo para nosotros. Si el paciente no orina, y si el paciente, si el paciente no orina, ya sabemos que si no va a diálisis, el pronóstico es ominoso. ¿Qué quiere decir ominoso? Que se va a morir tu paciente. Paciente COVID que entra en falla renal no sale casi. Prácticamente, no sé, tiene que haber un milagro del Señor para que ese paciente salga, ¿verdad? Incluso con diálisis. Pero bueno. Entonces, la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda por isquemia, ¿cuál sería? A nivel microvascular, de la disminución del aporte de oxígeno, como les dije, va a llevarnos a una vasoconstricción en respuesta a la endotelina, adenosina, angiotensina 2, tromboxano, leucotrieno, que se está liberando en esa zona, ¿verdad? Y esto va a hacer que haya una disminución de la vasodilatación en respuesta al óxido nítrico, prostaglandina, aceticolina, bradicinina. Yo diría que era un aumento, pero lo que pasa es que es un aumento de la vasodilatación de la arteriola aferente, pero una vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿sí? Esto nos lleva en síntesis a un daño estructural de las células del endotelio y del músculo liso a nivel de esos vasos, ¿sí? Y esto nos lleva a un aumento de la adhesión leucocitoria endotelial con una obstrucción vascular en esa zona y posiblemente una activación leucocitaria e inflamación de esa zona de entrada del glomérulo. Eso perpetúa la aparición o produce, sobre todo la disminución de oxígeno, una destrucción del citoesqueleto a nivel tubular, que sería a nivel de la médula, porque ustedes saben que los túbulos renales se encuentran sobre todo en la médula, y que la parte glomerular está en la corteza. Eso nos da una pérdida de polaridad, apoptosis, necrosis, descamación de las células de los túbulos, y por esa descamación se produce esa obstrucción del túbulo con fuga retrógrada y empeora más la producción de mediadores de inflamación, ¿verdad? Y como les dije, ¿qué es lo que nos va a hacer un diagnóstico de la falla renal aguda que sea prerrenal? O sea, algo que es por hipoflujo o por shock, ¿verdad? De una parenquimatosa, que el problema esté en el riñón en sí, pues que la osmolaridad
en la prerrenal va a estar aumentada y en la renal va a estar disminuida. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Y que el sodio urinario va a ser menos de 20 en la prerrenal y más de 20 en la renal. ¿Qué es lo que pasa acá? O la excreción de sodio urinario que es menos del 1% en la prerrenal y más del 1% en la renal. ¿Qué les parece que pasó? En la falla renal aguda prerrenal, ¿por qué aumenta la osmolaridad? ¿Por qué disminuye el sodio en orina y disminuye la fracción excretada de sodio en orina? ¿Les parece a ustedes? Profe, en la renal no va a ser que puede, o sea, no absorbe el sodio, entonces va a eliminar. ¿Y por qué? ¿Y por qué la falla es renal? Porque la falla No puede reabsorber el parenquimatosa. sodio. Sí, entonces no absorbe sodio ni tampoco no concentra la orina a tu riñón. En cambio, en la fase prerrenal, que generalmente es por disminución del volumen efectivo eficaz, ¿qué es lo que quiere hacer tu riñón? Si yo estoy deshidratado o si estoy chocado por una hipovolemia, por un corte, por un trauma. Conservar sodio. Conservar sodio y conservar ¿qué? A la vez que conservas sodio, ¿qué conservas? Agua. Agua, líquido. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a concentrar la orina, entonces la osmolaridad urinaria va a estar aumentada, ¿verdad? La osmolaridad va a estar aumentada, la fracción de sodio en la orina va a estar disminuida, al igual que la fracción de excreción de sodio va a estar disminuida. El tema de urea urinaria plasmática y creatinina, tenía que ser urea plasma y creatinina plasma, realmente no se usa mucho, pero tienen que saber que en la prerrenal va a estar aumentado esto y en la renal va a estar disminuido. El volumen urinario, generalmente hay oliguria o oligoanuria y pueden haber en el sedimento cilindros hialinos, sobre todo en la prerrenal, y cilindros granulosos en la renal. Entonces, en la insuficiencia renal prerrenal hay un deterioro brusco con la función renal, con elevación de creatinina urea. ¿Por qué? Porque generalmente hay hipotensión o hipovolemia o disminución del flujo plasmático renal eficaz, o sea, del flujo circulante, ¿verdad? En cambio, en la renal, que es la más frecuente es la necrosis tubular aguda de las renales, ponerle que la necrosis tubular aguda correspondería al 60% de las veces, ¿verdad? Es la destrucción de las células epiteliales tubulares con una supresión aguda de la función renal y sobre todo de los túbulos, entonces no pueden absorber ese sodio y no pueden concentrar la orina, porque ustedes se acuerdan que la orina se iba concentrando. ¿Se acuerdan que el año pasado le salió el oficio cuál era la osmolaridad que iba bajando según los túbulos? Y iba concentrando en los túbulos la osmolaridad urinaria, pero acá como no anda esto, entonces no podemos concentrar nuestra orina. Bueno. Y acá, ¿quién me va a ayudar para este caso? Miren que tenemos muchos casos, no nos vamos a ir sin hoy. Dale, chicos. Bueno, vamos a mirar lista, profe, ¿sí? Más rápido. Y sí, si no hablan, Yo te voy a Sí. ayudar, profe, pero vos también me vas a ayudar. claro, Arre. demasiado para eso estamos nosotras estamos para ayudarles. Bueno, voy a leer. Hombre de 55 años de edad que presenta un shock hipovolémico por una hemorragia digestiva alta, por úlcera sangrante. No orina, se le realiza una transfusión de sangre y endoscopía de urgencia con esclerosis de la arteria sangrante. A las 24 horas, paciente orina 200 cc en todo el día, aunque su presión arterial ya estaba bien, no responde a diuréticos. En el laboratorio tenemos sangre, sodio 140 miliequivalentes por litro, potasio 5,9 miliequivalentes por litro, creatinina de 3 miligramos por decilitro, en orina sería
sodio 35 miliequivalentes por litro, creatinina 18 miligramos por decilitro, fracción de excreción de sodio 4,1%, osmolaridad urinaria 300 miliosmolares por litro, sedimento urinario cilindros granulosos pardos. Bueno, algo que te llame la atención acá o que no entendiste lo para empezar. Estoy volviendo a mirar. Tiene shock hipovolémico, una hemorragia digestiva alta, tiene úlcera sangrante y no orina el bono No desde el orina. comienzo. ¿Por qué te parece que no está orinando? No está nomás acá la presión del paciente al principio. Porque está hipovolémico, o sea, tiene un shock hipovolémico. Tiene un shock hipovolémico porque estaba sangrando en forma importante, ¿verdad? Por eso le llevó a no orinar. Se realizó transfusión y una endoscopía con esclerosis de la arteria sangrante. ¿Qué quiere decir eso? Que le pusieron una sustancia que hizo que esa arteria deje de sangrar y aparte le achicharró, vamos a decir, a la arteria, para que ustedes entiendan que es la esclerosis de una arteria sangrante en el estómago. Cuando esa inyección de la sustancia que produce la esclerosis no detiene el sangrado, ese paciente tiene que ir a una cirugía de urgencia, para que ustedes sepan también que es cómo hay que manejarla. A ver un poco. A las 24 horas, entonces, el paciente orinó 260 todo el día. ¿Cómo está entonces su orina? ¿Está normal? ¿Está oligúrico? ¿Está anúrico? La Según- orina sería concentrada, o sea, orina poco. ¿Y cómo es? ¿Oligúrico, anúrico, normal? Oligúrico sería. Oligúrico, ¿verdad? Porque dijimos que entre 400 y 100 era oliguria, ¿sí? Entonces, y no responde a diurético, dice. O sea, yo le di, por ejemplo, una furosemida, que es lo que solemos hacer cuando el paciente está internado, que es un diurético de asa, que afecta sobre todo la asa de Henle, y no está respondiendo a mi diurético. ¿Y qué es lo que encontraste que te llama la atención en la sangre y en la orina? ¿Cómo está su sodio? ¿Está normal, alto, bajo? Y hasta 145 es normal el sodio. Entonces está Es normal. normal. ¿Y tu Sí. potasio? Creo que está normal también, profe. ¿Hasta cuánto era normal el potasio? Ah, no, 4,5 nomás también creo que era. No, puede ser hasta 5. Incluso algunos hablan de 5, algo, pero, o sea, está levemente aumentado. ¿Cómo está la creatinina? Aumentada, profe. Aumentada porque les dije que el valor normal era 0,8 a 1 miligramo por decilitro, hasta 1,2 suele ser normal. El sodio urinario, ¿cómo tenía que ser? Menos de 20, más de 20. Más de 20. Bueno, acá está 35. La creatinina está 18. Tenemos que usar este para saber si la fracción de excreción de sodio es menos de 20 o más de 20. Si era menos de 20, ¿qué era que les dije? Que era extrarrenal. Que era prerrenal. Prerrenal. Y cuando era más de 20 era renal. Entonces, pueden calcular a ver un poco. Tenemos entonces sodio urinario, que es, a ver un poco, 35 por creatinina, que es 3. Y eso dividido en sodio sérico por creatinina urinaria. ¿Cuánto le sale?
Creo que 25%. No. Acá está tu resultado. 4,1% te sale. ¿Y cuánto era lo normal cuando es en sodio en orina? Es menos de 20 y más de 20 cuando es renal. Pero la fracción de excreción de sodio con esta fórmula tiene que ser menos del 1% en la prerrenal y más del 1% cuando el problema es renal. Y si acá ustedes, ¿cuánto tienen con esa fórmula? 4,1. Y eso es, ¿qué quiere decir? Al mirar este malo, yo ya dije que era algo. ¿Qué pasa acá? Es renal. ¿Pero y por qué, Rebeca? ¿Qué es lo que te Porque dice el eso? sodio en orina está mayor a 20, ¿Y qué les dice eso? que no se está reabsorbiendo el sodio, Perdiendo sodio. Que se está excretando. que el riñón no está absorbiendo sodio y que no está tampoco concentrando la orina, que quiere decir que este paciente no anda su riñón, sobre todo a nivel medular, ¿sí? Entonces, y en el sedimento urinario hay cilindros granulosos pardos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro paciente está con una falla renal posiblemente renal. ¿Y es una insuficiencia renal? Sí, es una insuficiencia renal porque hay elevación de la urea, la creatinina, ¿verdad? Y es un cuadro debido a qué? A que el paciente está con un shock hipovolémico por esa hemorragia digestiva alta, por la úlcera sangrante, ¿verdad? Y porque tu creatinina está elevada. ¿Y está en anuria? No. Ustedes ya dijeron que estaba en oliguria el paciente. Ya se adelantaron todo. Entonces, ¿es una prerrenal o una renal? Ustedes también ya dijeron que el paciente tenía una renal porque tenía ese sodio aumentado y la osmolaridad urinaria no concentrando. Entonces, con todo eso y los cilindros granulosos pardos, estamos hablando de que el paciente está en una falla renal parenquimatosa, ¿verdad? Como habíamos dicho acá. Cuando el riñón anda y tu problema es prerrenal, vos solucionás este prerrenal enseguida y todo se restituye. En cambio, cuando tu paciente es renal o parenquimatoso el problema, va a pasar entre 15 días y a veces hasta 2 meses para que el paciente vuelva a recuperar eso, ¿sí? Y a veces no recupera si es que la falla fue demasiado importante y demasiado prolongada y queda en terapia de diálisis ya continuada, ¿verdad? Bueno, entonces recordar que en el sedimento urinario, en la prerrenal vamos a tener cilindros hialinos y en la renal es más frecuente, pueden tener todo, ¿verdad? Pero es más frecuente que en la necrosis tubular aguda ustedes tengan cilindros granulosos o epiteliales. En la glomerulonefritis, que es una lesión a nivel del glomérulo luego, van a tener cilindros hemáticos porque vamos a perder, como va a haber una lesión glomerular, vamos a perder sangre, hematíes dismórfico y vamos a perder proteína, ¿sí? Y en la nefritis intersticial vamos a tener cilindros leucocitarios por el proceso inflamatorio importante que se ve en el área del intersticio. Y va a haber también cilindros granulosos, podemos tener eosinófilos, cristales, hemoglobinuria y mioglobinuria. Entonces, ¿era una ira prerrenal o renal? Ya dijimos que era una ira renal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente hizo una necrosis tubular aguda por la isquemia que se produjo en el paciente por el sangrado importante, ¿verdad? Y después de 24 horas este paciente no estaba ya orinando, ¿verdad? Entonces, el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia renal, en este caso, a nivel microvascular, glomerular y medular, se produjo todo esto, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Y a nivel tubular, la destrucción del citoesqueleto. ¿Todo por qué? Porque hay una pérdida o una disminución del oxígeno a este nivel. Y esa disminución del oxígeno con una constricción de la arteriola aferente eventual
debido a todos los detritos y todas las cosas que tenemos, nos va a llevar a una disminución de la velocidad o de la tasa de filtrado, y eso va a empeorar más la isquemia que tenemos en esta zona, y va a haber una lesión isquémico-tóxica con una filtración retrógrada, o sea, va a salir por otro lado, va a ir para arriba, y una lesión de los túbulos con descamación o pérdida del epitelio del túbulo, y esos túbulos van a ir a depositarse ¿dónde? En el mismo túbulo, ¿verdad? Por eso van a tener ustedes los cilindros, porque va a salir, todas estas células van a salir como una pila de células una encima de otra, y como les dije, en la necrosis tubular aguda, habíamos hablado de que había 3 fases: la fase inicial, la de mantenimiento y la de recuperación. En cambio, en la prerrenal, si ustedes enseguida solucionan la hipovolemia, si ustedes enseguida solucionan el hipoflujo que está teniendo o la disminución del volumen circulante eficaz, ese paciente enseguida va a volver a orinar. Pero si pasa más de 24, a veces si pasa más de 12, dependiendo, por ejemplo, si el paciente ya era renal crónico o era diabético con una nefropatía o era hipertenso y tenía nefroesclerosis, todo eso va a empeorar y va a hacer que una simple vireza de hipotensión o un sangrado enseguida al paciente le lleve a una necrosis tubular aguda. El riñón puede aguantar presiones entre 80 y 150 milímetros de mercurio, pero si tu presión arterial media baja por menos de 80, entonces legalmente menos de 70, ya estamos ya ante una posible lesión parenquimatosa, y ese paciente les va a hacer una necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque por el hipoflujo sostenido y persistente grave, ¿verdad? Sobre todo cuando es menos 80 ya hablamos. Y en el paciente que es, por ejemplo, hipertenso, y que el hipertenso lo toma su enalapril o su losartán, ¿verdad? Su ARA2, su IECA, o pacientes que consumen AINES, que eran los AINES, y eran los diclofenac, ketorolac, ibuprofeno, forma crónica que mucha gente consume, eso va a empeorar más todavía la necrosis tubular, y eso entonces puede manifestarse más pronto en un paciente que es polimedicado. Entonces, como les dije, ¿qué vamos a tener? Disminución de la falla de la filtración glomerular con un aumento repentino de la urea y la creatinina, y el paciente va a entrar en oliguria o en anuria a pesar de que se haya restituido la presión arterial. ¿Por qué? Porque al principio fue muy intensa. En un segundo tiempo, el mantenimiento de ese paciente va a tardar entre 1 a 2 semanas, a veces 3 semanas, en que ese riñón se desbloquee y empieza a trabajar de vuelta, y va a seguir en anuria o en oliguria. Y después, ya como les dije, se desbloquea, se destapona, mejora, se reepitelizan los túbulos, ¿verdad? Se detiene la lesión y se inicia el proceso de restablecimiento de la función renal, y ahí es donde tenemos la poliuria, cuando ya el paciente orina demasiado, pero también ayuda para disminuir en forma lenta la urea y la creatinina que tenemos en ese paciente. Entonces, cuando es una prerrenal, la filtración glomerular, el porcentaje, pónganle que el paciente estaba filtrando 100%, pero cuando una prerrenal, por pérdida de las microvellosidades, foliación y obstrucción de los túbulos, se produce o por hipoxia, por obstrucción, inflamación y coágulos, si esto se perpetúa y el paciente no se recupera enseguida, ese paciente la prerrenal se va a convertir en una renal o parenquimatosa por necrosis tubular, ¿sí? Entonces, una necrosis tubular aguda empieza siempre como una prerrenal, generalmente por estas causas, o eventualmente puede aparecer sin que haya hipotensión o hipoxia, pero sí por un proceso por ejemplo, por una medicación tóxica o toxinas, ¿verdad? Va a producir una iniciación, una extensión, el mantenimiento que les dije que dura entre
entre 1 a 2 semanas, a veces 3, hasta que se repara totalmente, donde hay la rediferenciación y repolarización de la célula para que eso pueda volver a funcionar. Y acá estamos en la fase, al principio en una fase oligoanúrica, y después ya vamos a la parte de reparación, que nos va a dar una fase poliúrica. El paciente va a orinar muchísimo, ¿verdad? Acá hay un segundo caso de una mujer de 52 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva global por miocardiopatía isquémica, con disminución importante del gasto cardíaco y orina poco. ¿Qué quiere decir que la paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva global por miocardiopatía isquémica? Que la paciente hizo un infarto, que ese infarto le llevó a que ese corazón ya no esté funcionando como bomba realmente, posiblemente su cardiopatía isquémica es del ventrículo izquierdo. Eso le lleva a que el volumen, o sea, que el gasto cardíaco sea bajo. Si tu gasto cardíaco es bajo, ¿qué pasa? Hay disminución del volumen efectivo circulante y el paciente empieza a orinar poco, ¿verdad? Al examen físico, esta paciente tiene dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el corazón no está funcionando como bomba y en vez de que todo lo que llega al corazón sea expulsado, puede ir hacia atrás y hacer lo que conocemos como edema agudo de pulmón o tener rales en ambos campos pulmonares. ¿Qué son los rales? Son los ruidos que uno escucha cuando el paciente está en falla cardíaca. Y también cuando tenés una neumonía, ¿verdad? Pero en este caso sería a causa de tu insuficiencia cardíaca. Taquicardia, porque al tener bajo gasto cardíaco, el corazón trata de compensar esa para todo el cuerpo, aumentando la frecuencia, y edemas de miembros inferiores y ascitis que solemos ver en el paciente con falla cardíaca. En sangre, el sodio está a 135 mil equivalentes por litro, potasio 3.5 mil equivalentes por litro, la creatinina está en 3 miligramos por decilitro, y en la orina el sodio está en 15 mil equivalentes por litro, la creatinina 75 miligramos por decilitro y la fracción excretada de sodio es de 0.04. La osmolaridad urinaria es de 600 y el sedimento urinario es normal. Entonces les pregunto, ¿qué me está diciendo esta fracción excretada de sodio y qué me está diciendo la osmolaridad urinaria? ¿Qué tipo de insuficiencia es? Prerrenal. Renal. Prerrenal, ¿por qué? Porque la fracción de eyección de sodio estaba menor a 1. Fracción de excreción, sí, está bien. ¿Y qué más? El sodio urinario está en 15, menos de 20. Está bien. ¿Y qué más? La osmolaridad. La osmolaridad urinaria. Osmolaridad. Que tu paciente está concentrando su orina, o sea que si concentra la orina, funciona su médula, ¿verdad? La médula renal. Y que el sedimento es normal, o sea, no hay un problema a nivel de los túbulos, ¿verdad? Y usamos esta formulita para calcular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo y que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca con edema y orina poco, que le lleva a estos valores de laboratorio, y entonces es una renal o una prerrenal. Ustedes ya dijeron que era una prerrenal porque el paciente está orinando con fracción de excreción de sodio disminuida, el sodio en orina es menos de 20 y la osmolaridad está aumentada, que quiere decir que está tratando de concentrar esa orina. ¿Y por qué existe esta alteración? La creatinina aumenta porque hay una disminución de del filtrado o de la fracción del filtrado glomerular, ¿sí? El sodio está disminuido, ¿por qué? Porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para retener el sodio, porque existe una buena función tubular y la osmolaridad está aumentada. ¿Por qué? Porque hay una buena función tubular que estimula a la liberación de ADH y la ADH, por esa disminución del volumen efectivo circulante que ella capta a través de las células justaglomerulares con sensores, ¿verdad? Entonces le dice, necesitamos ADH o antidiurética
o vasopresina, ¿para qué? Para concentrar más esa orina. Eso es lo que me está diciendo cada uno de estos valores. La creatinina está aumentada porque hay una disminución del filtrado glomerular. El sodio está disminuyendo, la presión de excreción de sodio está disminuida porque se activa el sistema renina-angiotensina, y la osmolaridad está aumentada porque hay liberación de ADH, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se encontraría el sistema renina-angiotensina-aldosterona en un paciente con insuficiencia cardíaca? Esa disminución del gasto cardíaco, porque hay una falla de bomba, va a dar una disminución del flujo renal. Esa disminución del flujo renal le va a decir a nuestras células que tienen que producir renales, que tienen que producir, aumentar la producción de renina, ¿verdad? ¿Y eso qué va a pasar? El aumento de la renina va ya sea por el hígado o por la renina en sí, a liberar angiotensinógeno que va a producir angiotensina 1 y eventualmente angiotensina 2, que acuérdense que el que realmente tiene una acción potenciadora o que funciona, o una acción vascular importante, es la angiotensina 2, ¿verdad? Y esto va a estimular a la suprarrenal para que se libere la aldosterona y que esa aldosterona aumente la ADH, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la volemia por retención de agua y de sodio. Y a nivel de la mácula densa, toda esa disminución del flujo renal va a interpretarse también como una hipoxemia. ¿Por qué? Porque al haber menos flujo renal, hay menos cantidad de sangre que llega, menos cantidad de glóbulos rojos. Entonces la mácula densa va también a aumentar la producción de eritropoyetina y va a aumentar la cantidad de hematíes, llevándole eventualmente al paciente a una poliglobulia. ¿Sí? ¿Se entendió este esquema o no entendieron nada? Ustedes cuando estudian, ustedes tienen que hacerle hablar a los esquemas que nosotros les ponemos. Tienen que leer el esquema en voz alta y nunca se van a olvidar. Bueno, si nadie dice nada, sigo. Entonces, en insuficiencia cardíaca, como les dije, ¿qué es lo que pasa? Hay disminución del gasto cardíaco, esto me lleva a una hipoperfusión tisular sistémica o una disminución del flujo circulante efectivo, y eso me va a dar una baja presión de perfusión. A nivel del glomérulo, esto va a estimular la mácula densa para que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a llevar a una vasoconstricción con un aumento del retorno venoso, ¿verdad? Y el aumento del retorno venoso va a hacer que el paciente entre en más insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al aumentar el retorno venoso llega demasiado, pero hacia donde no, como el corazón no le da el cuero para bombear todo lo que llega, va a irse hacia atrás, o sea, va a recular. Y ahí es donde vas a tener el edema agudo de pulmón, vas a tener el aumento del líquido en cavidad abdominal, vas a empezar a tener vas a empezar a tener el edema de miembros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la producción o la fisiopatología de la insuficiencia renal prerrenal? Que el volumen intravascular efectivo está disminuido y esto estimula a los vasoreceptores arteriales y cardíacos ¿a qué? A que se estimule al sistema renina-angiotensina-aldosterona y al nivel al sistema nervioso simpático. ¿Para qué? Para liberar noradrenalina si estimulamos el sistema nervioso simpático, porque está diciendo, hay bajo gasto cardíaco, entonces tengo que aumentar mi frecuencia para poder bombear toda la sangre que hace falta. El volumen intravascular disminuido va a hacer que se libere ADH y la activación del sistema renina-angiotensina va a estimular a más aldosterona ADH a que produzca más angiotensina 1. Todo esto nos va a llevar ¿a qué? A una vasoconstricción del lecho esplénico y mucocutáneo, una inhibición de la pérdida de sal por las glándulas sudoríparas, o sea, vamos a retener sodio, vamos a tener más sed, vamos a tomar más agua y va a haber un aumento de la retención renal de agua y de sodio. ¿Por qué? Porque mi médula está funcionando bien, mi riñón concentra y no elimina sodio, al contrario, lo retiene. ¿Para qué?
para que a través de la retención de sodio yo pueda retener más agua, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué pasa todo esto? Para que esa disminución del gasto cardíaco no le afecte a nuestro cerebro, que es el órgano diana principal que puede ser afectado con todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito otro paciente de 70 años que consultó por una disminución de la diuresis con dolor en hipogastrio. Le olía, ¿se acuerdan del hipogastrio, verdad? En el centro abajo. Entonces hay antecedentes de disminución del chorro miccional hace varios meses y nicturia. Esto es típico del varón que tiene una hipertrofia prostática benigna. Puede ser maligna también, ¿verdad? No sabemos, hay que hacer una biopsia. Pero generalmente haciéndole un estudio de antígeno prostático específico o PSA que se le pide al varón desde los 40 años en adelante. Si está menos de 10, hablamos de una hipertrofia prostática benigna, y si está más de 10, hablamos de que puede ser un cáncer, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar de que nuestro abuelito de 70 está con una disminución del chorro miccional y que su PSA es 5 y que se levanta a la noche a hacer pipí. Eso es nicturia. Se levanta varias veces a la noche. ¿Por qué le parece que se va a levantar cada gato a la noche a hacer pipí? ¿Qué pasa de noche? Ya les dije todo ya. Se levanta de la cama, no otra cosa. Ahí salió mi fase de los residentes. Uy. Cham. ¿Qué pasa con este paciente? Nicturia. Disminución del chorro miccional. Esa hipertrofia prostática hace que nuestro paciente tenga una obstrucción posiblemente a nivel de la uretra peneana. Y cuando vos te acostás, ¿qué es lo que pasa de noche? Aumenta el retorno venoso porque estamos en posición horizontal y entonces empieza a hacer pipí cada rato porque viene más líquido, ¿verdad? Al examen físico, nuestro paciente estaba hipertenso con 150-90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 92 por minuto. Tiene buen estado general, pero tiene dolor en hipogastrio y tiene puño percusión positiva bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le golpeo a nivel de las fosas lumbares hacia atrás y le duele. No tiene que golpearle fuerte, ¿eh? Así, algo suavecito nomás. Y en el laboratorio tenemos una urea de 100 miligramos por decilitro, una creatinina de 3 miligramos por decilitro y un sodio sérico de 138, un potasio 5. En la ecografía de nuestro paciente hay una dilatación pielocalicial bilateral y una vejiga muy dilatada con una próstata aumentada de tamaño, como les dije, una hipertrofia prostática, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente tiene, este sería el riñón normal que suele medir entre 12 a 15 centímetros y acá ven como hay una diferenciación córtico-medular y esto que ven acá es un sistema pielocalicial normal. Acá ustedes ven los cálices recontra hiper agrandados, que es esto que ven en negro, ¿verdad? Y hay una disminución prácticamente de la corteza. Entonces, ¿qué es lo que tiene nuestro paciente? Una insuficiencia renal aguda postrenal, que generalmente es por un problema obstructivo que ocurre a diferentes niveles. Puede pasar en la uretra, en el uréter, en la vejiga, en el cáliz. ¿Cuándo puede haber acá un problema? Cuando existen, no sé si vieron ya, cálculos coraliformes, que son unos cálculos que crecen dentro de la pelvis y que toman prácticamente todo el tamaño de la pelvis renal. Eso se le llama cálculo coraliforme. Son cálculos terriblemente grandes. O si no, hay cálculos pequeñitos, pero que vienen y se incrustan en el uréter o en la entrada entre el uréter y la vejiga, y entonces no puede pasar la orina, ¿verdad? Y empieza a dilatarse. En estos casos, si la obstrucción persiste por periodos muy prolongados, el paciente va a desarrollar una insuficiencia renal aguda intrínseca. ¿Por qué? Porque la lesión ya va a ser muy persistente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un problema a nivel postrenal? Bueno, mi lesión puede ser por fuera de la vía urinaria, porque la vía urinaria está dada por la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra. Esa es la vía urinaria, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un problema en la vía urinaria, ¿junto a quién se van a ir a consultar? ¿Junto al nefrólogo o junto al urólogo? Urólogo. Chicos, despiértense. Sí, Urólogo, despiértense. ¿verdad? Que no me Sí. escucha el profe Henry, pero les voy a hacer una comparación grosera. El urólogo vendría a ser como el fontanero de la vía urinaria y el nefrólogo, en cambio, es el que se encarga de problemas del parénquima renal, ¿verdad? También ven cálculo, también ven vía urinaria, por supuesto, pero más ellos se encargan de problemas parenquimatosos del riñón, de trasplante y esas cosas, ¿verdad? O problema de la arteria renal es ya cuando hay una lesión debido a que hay una estenosis de la arteria renal, entra también el nefrólogo. Pero ¿quién va a solucionar el problema de la arteria renal? Es el cirujano vascular, eventualmente una cirugía, ¿verdad? Bueno, eso aparte. Entonces, cuando yo tengo un problema en la vía urinaria, este problema puede ser a nivel extrínseco, que quiere decir que puede ser por un trauma, un golpe o por un tumor que está comprimiendo esa vía urinaria, puede ser por una inflamación, por una infección alta, una infección urinaria alta puede producir una dilatación de los uréteres y una dilatación de la pelvis, ¿verdad? Y eso se llama pielonefritis. Y esa es una infección grave, grave, grave que puede llegar a matarle a un paciente. Otra cosa que puede ser extrínseca, hemorragias, sangrados, fimosis. ¿Qué son las fimosis? Es ¿cómo es que le puedo decir a la fimosis? La disminución o sea, que el prepucio no pueda decalotar el glande, ¿verdad? Entonces hay una obstrucción, es tan chiquita la, la abertura del prepucio que el paciente no puede decalotar. ¿Qué quiere decir decalotar? Me imagino que saben. Si no saben lo que es decalotar, es pelar el pilín. Así les digo, para que entiendan, ¿verdad? Entonces, de hecho que la fimo, pero acá dice fibrosis, pero les hablo de la fimosis porque la fimosis también es un problema que se puede ver sobre todo en la uretra peneana, que hace que no pueda el paciente a veces ni siquiera orinar bien. Y eso se ve sobre todo en los chiquitos. Tumores, inflamación, infecciones, hemorragia, fibrosis, eso se ve más en gente grande, pero en los chicos se puede ver, sobre todo en los chiquititos, en los bebés se puede ver eso y puede llevarle a un problema. Otra cosa, problemas intramurales. ¿Intramurales qué? Por ejemplo, neoplasias, cáncer en vejiga. Ustedes vieron hace poco en anatomía patológica esa vejiga horripilante que estaba llena de tumores, ¿verdad? Bueno, y esos cánceres pueden inclusive ocluir la entrada del uréter a la vejiga y producir entonces un aumento de la presión intraluminal en el uréter y que a la larga eso se dilate todo. Fibrosis, inflamación, infecciones a repetición también pueden dar, o problemas como cálculos dentro de la luz del uréter o de la vejiga, o coágulos, o a nivel de la papila renal, que puede causarnos todo eso. Y en una primera fase, ¿qué es lo que va a pasar? En la fase A hay un aumento de presión tubular y ureteral por la obstrucción, con un flujo sanguíneo renal que va a ir en disminución por eso, ¿verdad? Pero a la larga el filtrado glomerular va a ir disminuyendo debido a que hay esta disminución, vamos a decir, de la funcionalidad renal, ¿verdad? Y eso puede pasar en horas
Y si no se soluciona, ese paciente va a una falla renal o sea, esa falla renal, prerrenal, postrenal, puede convertirse en renal. ¿Y qué es lo que pasa? En la primera fase hay una obstrucción y esa obstrucción produce un aumento de la peristalsis. ¿Qué era el peristaltismo? Era el movimiento que hacía que las cosas bajen hacia abajo, ya sea mediante el músculo liso que tenemos en las vías urinarias, que tenemos en el tubo digestivo y en el músculo liso del útero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la función renal? Se produce una vasodilatación por prostaciclina, prostalanina 2, y esto en un primer principio va a aumentar la presión intratubular, ¿verdad? A nivel ¿qué es lo que quiere hacer con el filtrado glomerular? En la fase 3, ¿qué es lo que perdón, en la fase B, ¿qué es lo que va a haber? Esa peristalsis, o sea, se va a cansar ese uréter de tanto procurar y se va a desorganizar esa peristalsis y a la larga, debido al cansancio, eso se va a dilatar esos túbulos y esos uréteres. Y ahí vamos a tener eventualmente una vasoconstricción con un aumento de la angiotensina, tromboxano A2, y eso si se perpetúa puede dar una vasoconstricción a la larga y empeorar más. Por eso dice que una postrenal puede llegar a una renal, ¿verdad? Entonces, un paciente, este es otro caso, un paciente con 60 años que está en buen estado de salud y presenta náuseas, vómitos, diarrea. Recuerden que a medida que el paciente se va poniendo más viejo, nosotros nacemos con un pool de glomérulos que a medida que vamos haciéndonos más viejos, eso va disminuyendo. Entonces, de por sí, esa funcionalidad renal no es la misma en un joven de 24 o de 25 años como ustedes que en un paciente de 60 o de 70 años, ¿verdad? O sea, ya tiene una disminución de la función de filtración o de la tasa. ¿Por qué? Porque es un paciente ya que tiene una menos glomérulos funcionantes, ¿verdad? Y si era un hipertenso, va a tener glomerulosclerosis. Si es diabético, va a tener nefropatía diabética, sobre todo cuando es más de 5 años nefropatía y no se usó insulina. Y así múltiples patologías, ¿verdad? Bueno, nuestro paciente de 60 años, que estaba bien aparentemente, empezó a tener náuseas, vómitos y diarrea. O sea, hizo una gastroenteritis aguda, ¿verdad? Con hipotensión arterial y diuresis de 24 horas de 300 ml en 24 horas, 300 cc. La orina está muy concentrada y el sodio excretado es muy disminuido y la fracción de excreción de sodio es del menos 1%. En el sedimento urinario es normal y las proteínas son negativas, o sea, no está perdiendo proteína por orina. Y creatinina en sangre, no dice si está aumentada o disminuida, pero bueno. Este paciente les parece que tiene una insuficiencia renal aguda prerrenal, oligoanúrica, o tiene una insuficiencia renal aguda prerrenal anúrica, o es una renal aguda renal con necrosis tubular aguda oligoanúrica, o es una insuficiencia renal aguda renal con necrosis tubular aguda anúrica. ¿Qué creen? ¿Hay oliguria o hay anuria para empezar? Oliguria. Puede ser. Oliguria, ¿verdad? ¿Y es un problema prerrenal o es un problema renal? Prerrenal. Prerrenal. ¿Qué les dice que es prerrenal? Fracción de excreción de sodio menor a 1. ¿Y qué cosa más? La orina está muy Orina concentrada. concentrada, ¿verdad? El sedimento que está normal. Sí. Entonces, una insuficiencia renal aguda prerrenal oligoanúrica, ¿verdad? Otro, un paciente de 50 años que tiene una hemorragia aguda, sangró, y el diagnóstico de insuficiencia renal prerrenal. ¿Este paciente qué puede presentar? ¿Va a tener una orina con osmolaridad disminuida o aumentada? Si es una prerrenal, sangró, ¿su osmolaridad va a estar disminuida o aumentada? Aumentada. Debería estar aumentada si es una prerrenal. ¿El sodio urinario va a estar aumentado o bajo?
Bajo no tiene que estar, profe. Está en menos de 20. El sedimento urinario tiene cilindros granulosos pardos y la fracción de excreción de sodio va a estar disminuida o aumentada. Disminuida. La fracción va a estar disminuida. Así es. La molaridad va a estar aumentada, el sodio urinario va a estar disminuido y el sedimento va a tener generalmente, cuando es una prerrenal, el sedimento suele ser hialino, ¿verdad? Acá es esto para hacer la comparación nomás, que va a estar concentrada la orina con la molaridad aumentada, sodio urinario disminuido, fracción de excreción del sodio disminuida y que va a estar con un cilindro hialino, sobre todo cuando es prerrenal, ¿verdad? Por todo este mecanismo que ya habíamos visto antes. Y en el caso de que un paciente tenga una hemorragia con un diagnóstico de insuficiencia renal, o sea, por una necrosis tubular aguda, hipoxémica posiblemente, ¿cómo va a estar la orina? La osmolaridad urinaria, perdón. ¿Aumentada o disminuida? Este ya sangró demasiado mucho tiempo, no se solucionó el problema y ya hizo una necrosis tubular renal, pero una necrosis tubular aguda, hipoxémica. Entonces, una insuficiencia renal parenquimatosa o renal. La orina, ¿cómo va a estar su osmolaridad? ¿Va a concentrar esa orina? Disminuida no se Claro, va a estar disminuida porque no va a concentrar. ¿El sodio urinario va a estar aumentado o va a estar disminuido? Aumentado. Va a estar aumentado porque va a estar perdiendo sodio, ¿verdad? Porque esa médula no anda. El sedimento urinario puede haber cilindros granulosos pardos. Sí. Claro, estaba lo en la ponencia anterior. ¿Y la presión de excreción de sodio va a estar disminuida o va a estar aumentada? Aumentada. Aumentada. Excelente, chicos. Muy bien. Así mismo va a estar aumentada. Así como dicen acá, cuando es renal, cilindro granuloso pardo, no va a concentrar esa orina, entonces la osmolaridad va a estar disminuida, la presión urinaria del sodio va a estar más de 1 y el sodio en orina va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque no va a estar absorbiendo ese sodio y no vamos a poder entonces retener retener sal y agua, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta? Les voy a poner las clases, todas las clases de renal, les voy a las asincrónicas a poner en un apartado. Y vamos a subir este también. Y háganme nomás acordar entonces si falta algo más después. Gracias, doctora. Y una consulta. ¿Para cuándo quedó el examen? ¿Para este sábado o El 29 Este sábado de parcial. cronograma. el parcial de electrolito? Sí, hasta donde yo sé al menos, no sé si hay cambios. Bueno, dale. Profe, Súper. excelente. Fue buenísima la clase y bien por las chicas y algunos de los muchachos que estaban siguiendo constantemente. Súper bien. Sí, suerte que yo lo que no dormí anoche. Vos sí que, profe, excelente, súper bien, gracias. Bueno, estamos entonces. Nos Dale, vemos, chicos. chicos. Les alzamos la clase en un rato, vamos a checar En de un todo. ratito, sí. Sí. Dale, Chao, súper. chao. Gracias. Chao, chao.